cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hoy vamos a hablar un poco de Jeremías. Esta semana vamos a estar compartiendo algunos pasajes de este profeta, conocido como el profeta llorón, porque es un profeta muy sensible, y Dios lo llama y lo usa para llevar un mensaje muy fuerte a la nación de Israel, pero lo hace él en medio de sus lágrimas, en medio de su compasión y de su amor para su pueblo, aún en medio de toda la rebeldía de Israel, en medio de toda la dureza de su corazón. Quiero decirles que uh, Jeremías lo predicó este mensaje con amor. Yo creo que es una enseñanza que nosotros debemos de tomar. Jeremías capítulo 1. Y ahora, ahí donde estás, toma la mano de tu esposa, de tus hijos, cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Querido Padre, en esta hora te damos gracias por este hermoso tiempo. Señor, podemos congregarnos en tu nombre, podemos, querido Padre, adorarte, alabarte, exaltarte como iglesia. Bendice tu pueblo hoy. Fortalece la vida espiritual de cada uno de tus hijos. Señor, quita de nosotros toda pereza espiritual, toda frialdad, indiferencia, apatía, carnalidad, materialismo, cualquier otro pecado, Padre, que nos esté capturando en nuestro corazón. Perdona. Señor, lávanos, límpianos con la sangre valiosísima que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Padre, te estoy suplicando, fortalece nuestras vidas espirituales. Señor, que podamos amarte con pasión, que podamos amarte con una emoción fuerte, Señor, que nos motive día tras día a seguirte, a caminar contigo, a buscar tu rostro en oración, a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra, a leer tu palabra, a congregarnos como iglesia, a compartir el evangelio, a obedecerte, Señor. Padre, bendice tu iglesia. Recordamos en esta hora a nuestros hermanos que están pasando por pruebas duras y difíciles. Padre, pedimos por Chito, por su esposa María. Padre, fortaléceles en su vida espiritual. Dales el consuelo y la paz que ellos necesitan en este tiempo. Anímalos, levántalos. Y queremos recordar a todos nuestros queridos hermanos que también muchos de sus parientes, familia cercana o amigos han partido a tu presencia. Padre, fortalece la vida espiritual de todos mis hermanos. Te pido que nos ayudes a llevar estas cargas, Señor, porque nosotros no las podemos cargar realmente. Son demasiado pesadas, Padre, y solo con tu poder y tu fuerza podemos salir adelante. Te pido tu bendición para cada uno de mis hermanos. Pido que tú nos animes, nos ayudes, nos fortalezcas. Padre, que esa paz de Cristo llene los corazones de todos. Pido por aquellos que están enfermos, Señor. Pido que por favor los levantes. Padre, que por favor les ayudes. Te pido por mi hermano Jorge, su esposa, Señor. Te pido de que tú sanes su cuerpo allá en el hospital, que Yamilet pueda salir de ahí, Señor, que ella pueda recuperarse y que pueda pronto estar en su casa. Sánala completamente. Padre, pido por Héctor. Te pido, Padre, por su esposa, que tú le sanes también. Gracias porque esa operación fue un éxito. Y te pido, Padre, que él y su esposa puedan recuperarse completamente. Bendícelos, guárdalos, cuídalos. Padre, te encargamos a todos nuestros queridos hermanos en tus manos. Por favor, guarda, cuida y protege de tu pueblo. Y ahora, Padre, ponemos en tus manos este estudio de tu palabra. Padre, queremos oír tu voz a través de tu palabra santa. Padre, es este libro el que tú usas ahora para hablarnos directamente a nuestro corazón. Padre, por favor, ilumina nuestra mente, nuestro corazón y que podamos entender lo que tú nos quieres enseñar hoy. Gracias por este tiempo, Señor. Quedamos en tu santísima presencia, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, el profeta Jeremías, si ustedes miran conmigo, dice Jeremías. Ese es el título, porque es el nombre de este profeta. Jeremías quiere decir el que Jehová levanta o el que Jehová establece,
Eso significa el nombre Jeremías, el que Jehová levanta o el que Jehová establece. Y Dios levantó a este profeta y lo llamó siendo muy joven. No debemos nosotros, queridos hermanos, en ningún momento menospreciar la juventud de nuestros chicos, la juventud de nuestras señoritas preciosas. Dios va a llamarnos soberanamente en el momento que Él quiera llamarnos, a la edad que Él quiera. No es cierto que solamente gente mayor llamó el Señor. Claro, a Moisés lo llamó de 80 años. A Josué lo llamó mucho mayor, más o menos de unos 110 años. Y así a muchos otros. Pero no es cierto que ese es un patrón. Que es cierto que en la medida que una persona avanza en edad, va adquiriendo mayor experiencia, va adquiriendo mayor conocimiento, va adquiriendo mayor respeto, vamos a usar esa palabra, no es de hecho cierto que debemos menospreciar por eso a nuestra juventud. Según la historia tradicional de la iglesia evangélica, Jeremías, cuando fue llamado por Dios, tenía más o menos 17 y no más de 20 años, entre 17 y 20 años. O sea, en la cultura de Israel era demasiado joven para tener esa tremenda responsabilidad de llevar un mensaje a una nación de ancianos, a los líderes de su pueblo, a las personas que estaban ahí al frente de la nación de Israel. Pero Dios lo llama, porque Él es soberano y Él hace en su pueblo según su voluntad. Y Él no está viendo tu edad, Él no está viendo los títulos que tenemos, Él no mira el apellido que tú tienes, Él no mira los conocimientos que tú has adquirido. Dios solamente mira una cosa, y es nuestro corazón. Y cuando tú tienes un corazón encaminado hacia Dios, piadoso, obediente y deseoso de hacer la voluntad de Dios, Dios te puede usar. Jeremías, más o menos 17 años, Dios lo llamó. Dios lo llamó. Por tanto, mi querido joven que me estás escuchando, señorita, prepara tu corazón y encamina tu corazón hacia Dios para que Él te use a ti y Él soberanamente te puede llamar. Tenemos chicos preciosos que están preparándose para servir al Señor y son muchachos jóvenes, realmente son muchachos jóvenes y qué bueno que desde muy tierna edad las personas puedan conocer a Cristo y que puedan rendirle toda su vida al Señor Jesucristo. No hay mejor cosa que una persona conozca a Cristo muy temprano en su vida, muy niño, y que desde esa edad esté caminando con el Señor. Y eso es una enorme bendición. Así es que ánimo, muchachos. Entonces Dios levantó a Jeremías y quiero decirles, hermanos, que no fue fácil. Y vamos a estar viendo algunos pasajes porque Dios quiere hablarnos a través de este libro maravilloso. Yo quiero que miremos porque toda la escritura, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene lo que se le llama el contexto. Y hay varios contextos de la escritura. Y miren ustedes, cuando comienza Jeremías escribiendo este libro, bueno, dicho sea de paso, Jeremías tenía un amanuense, un secretario, que era el que escribía, Baruch. Baruch, en el libro de Jeremías 36, Dios le dice, escribe lo que te voy a decir. Y entonces Jeremías le dice, bueno, Baruch, ven, escribe, yo te voy a dictar y tú vas escribiendo. Y Baruch es el que se encarga de recopilar los mensajes de Jeremías y de escribirlos. Lo fue escribiendo en un rollo y después fue conformado este libro maravilloso llamado Jeremías. Entonces, hermanos, lo que tenemos aquí es una recopilación en estos capítulos, en este libro, de más o menos 41 o 42 años de ministerio. Eso fue lo que duró el ministerio del profeta Jeremías, entre 41 y 42 años. Ahora, les estaba hablando de que toda la Biblia tiene un contexto. Cuando se empieza a narrar aquí esta parte de Jeremías, que quiero decirles que gran parte de esta primera narración
es muy biográfico, habla mucho del profeta, porque Dios a través del profeta le estaba hablando a la nación de Israel. Por tanto, habla mucho de Jeremías como persona, como profeta de Dios. Por tanto, miren ustedes cómo comienza. Y aquí es donde Dios nos pone el contexto político, social, económico, familiar, religioso, como ustedes lo quieran ver, o por donde lo quieran ver, de la nación de Israel y dónde vivió Jeremías. Ahora, esto es algo que me llama mucho la atención, mis hermanos, y por eso la Biblia no pasa de moda, porque la Biblia descubre el corazón del ser humano. El hombre ha sido rebelde, pecador, alejado de Dios, porque es parte de la naturaleza. El apóstol Pablo dice que la carne, o sea, esta naturaleza pecaminosa, no puede obedecer a Dios. No quiere y tampoco puede, dice. ¿Por qué? Porque esta naturaleza pecaminosa está en rebeldía contra Dios. Y aquí vamos a encontrar a un pueblo que era el pueblo de Dios, a un pueblo que tenía la ley de Dios, tenía la palabra de Dios, a un pueblo que tenía una relación con Dios, que tenía el templo de Dios, que tenía la presencia de Dios, pero en una rebeldía total. Y por eso es que Dios dejó estas escrituras acá para hablarnos a nosotros hoy también, porque de alguna manera nosotros también luchamos con estos mismos pecados. Así es que yo quiero que ustedes miren conmigo ese contexto donde Jeremías desarrolló su ministerio, que no fue fácil. Ya lo vamos a ver. Y nos vamos a detener unos días estudiando algunos aspectos de este libro, algunos partes de este libro que son extremadamente importantísimas para nosotros hoy. Mire usted el contexto. Jeremías, vamos a leer el capítulo 1, busque conmigo Jeremías 1, del versículo 1 al 3. La palabra del Señor dice así. Jeremías 1, 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11º de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Esto es el contexto. Aquí está todo lo que usted quiere entender de cómo estaba el mundo. Vamos a usar esta palabra para no usar la palabra Israel, porque el mundo siempre ha estado mal, como Israel estuvo mal en los días de este profeta. Si ustedes miran, comienza diciendo las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. La primera cosa que Dios está recalcando para introducirnos en el estudio de Jeremías es que era un sacerdote, era de la línea sacerdotal. Jeremías dice que era hijo de Hilcías. Si ustedes van conmigo a Segundo Reyes, capítulo 22, mire conmigo, por favor, el segundo libro de Reyes, en el capítulo número 22, la palabra del Señor dice así. Segundo libro de Reyes, capítulo número 22, versículo número 14. Dice segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 14, y si ustedes se dan cuenta, aquí está narrando justamente el ministerio del rey Josías. Y dice así, segundo Reyes 22, 14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías
y Abicam, Acbor, Safam y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticpa, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Dice, entonces fueron el sacerdote Hilcías. Según los estudiosos de la escritura, ese Hilcías que se menciona aquí en el libro Segundo Reyes 22:14 es el padre de Jeremías. Era un hombre que estaba ejerciendo una influencia muy piadosa en su hijo Jeremías. Lo estaba preparando para que fuera un sacerdote. Lo estaba preparando porque entonces quiere decir que Jeremías era descendiente de la tribu de Leví. Recuerdan que los levitas eran los sacerdotes. Entonces, ¿qué pasa? Siendo sacerdote y estaba siendo preparado por su padre como sacerdote para que Jeremías fuera sacerdote, es cuando recibe el llamado de Dios siendo joven de unos 17 años. ¿Qué estamos viendo en este punto, mi hermano? Que este hombre, Hilcías, siendo sacerdote de Dios, estaba ejerciendo una influencia espiritual positiva, santa, piadosa en su hijo Jeremías, para que éste fuera un siervo de Dios, no como los demás sacerdotes. Había muchos sacerdotes en este tiempo que eran muy pecadores. Bueno, y el sacerdocio se fue corrompiendo, mis hermanos. Tristemente, los sacerdotes se volvieron corruptos. De hecho, ¿quiénes fueron los dos sacerdotes que planificaron el asesinato de nuestro Señor Jesucristo? Anás y Caifás, que no eran sacerdotes, eran sumos sacerdotes. ¿Por qué? Porque solo se miraba el puesto y la gente estaba, estos hombres, descuidando su espiritualidad. Por tanto, Hilcías estaba ejerciendo una influencia muy piadosa en la vida de Jeremías. Y esto debe hablarnos a nosotros como padres, hermanos. ¿Qué influencia estamos haciendo en la vida de nuestros hijos? ¿Realmente los estamos preparando nosotros para que sean gente piadosa en medio de este mundo tan sucio, corrupto, pecador y rebelde a Dios? ¿Qué es la influencia más grande que se le puede dar a un hijo? Y a mí a veces me da mucha tristeza cuando escucho padres cristianos que me dicen a mí, pastor, es que mire, yo a mi hijo ya lo preparé y le di todo lo que lo tuve en las mejores escuelas, lo puse en las buenas universidades, porque eso es lo más importante. No es cierto, hermanos. No es cierto que eso es lo más importante. ¿Sabe qué es lo más importante para nosotros los padres? Es hacer una influencia espiritual en la vida de nuestros hijos. Una influencia piadosa. Que estemos seguros que nuestros hijos, primero, son salvos, que sean hijos de Dios y luego que sean gente piadosa, que tengan valores espirituales, los valores del reino de Dios en sus propias vidas. Queridos hermanos, yo sé que eso no es fácil, porque en primer lugar, entonces, yo como padre tengo que tener el reto de llevar una vida piadosa. Pero para mí, lo más importante es que nosotros podamos ser un ejemplo para nuestros hijos. Un ejemplo de piedad, de amor, de santidad, de servicio a Dios, de todo lo que es la vida cristiana. Y que no estoy diciendo que nuestros hijos van a ser pastores. Por ejemplo, cuando estudiamos Tito, ustedes recuerdan en el capítulo 1, el Señor divide los requisitos de los pastores en 3 áreas. Uno, el requisito familiar, es el primero. Luego, las cosas que no debemos ver en un pastor y luego las cosas que debemos ver en los pastores. Pero dentro del requisito familiar dice que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Sabe lo que eso significa? No que los hijos de los pastores deben ser pastores. Ese es extra.
A mis hijos Dios los llamó al ministerio, pero es Dios el que hizo ese milagro. Ellos son trofeo de la gracia de Dios. Pero lo que Dios pide de nosotros, los siervos de Dios, por lo menos, es que nuestros hijos sean creyentes. Eso es lo mínimo que debes de buscar en la vida de tus hijos. Que ellos sean temerosos de Dios, que conozcan a Dios, que tengan los valores del reino en su vida, que no se dejen arrastrar por la mundanalidad, por la corrupción y por la pecaminosidad de este mundo. Ahora, dice que Jeremías era hijo de Hilcías. Ya vimos que Hilcías era un buen sacerdote que ejerció una influencia espiritual, piadosa y ministerial en la vida de sus hijos, de su hijo Jeremías. Y luego, entonces ahora Dios hizo el resto. ¿Qué hizo Dios? Dios lo llama a Jeremías, porque mira el corazón de este chico, porque mira el amor de este chico hacia él. Pero luego, ¿qué dice? Mire, dice, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot. Ahora, ¿se acuerdan ustedes, hermanos, que según la enseñanza de Dios en su santa palabra, él escogió una tribu, la tribu de Leví, para que fueran los sacerdotes, y una familia de la tribu de Leví, Aarón, para que fueran sumos sacerdotes? Entonces, los levitas no poseyeron tierra. Dios no les dio tierra a los levitas. O sea, a todas las demás tribus tenían una porción de tierra. Y ahí estaban sus límites territoriales. Los levitas lo que tenían era ciudades que les dieron dentro de todas las tribus. Porque ellos tenían como responsabilidad estar enseñando la ley al pueblo. Entonces, por eso estaban regados en todo el territorio de Israel. Cuando Israel se separó, se dividió y quedaron 10 tribus allá en el norte y 2 tribus en el sur. Las tribus del sur eran la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y en el libro de Josué, cuando Josué termina la conquista y empieza a repartir la tierra, la palabra de Dios dice en el capítulo 21, versículo 18, que Anatot era una porción de tierra pequeña que Dios les dio a los levitas en medio de la tribu de Benjamín. Anatot, hermanos, era una pequeña ciudad que estaba a unos 5 kilómetros al sur de Jerusalén. Unos 5 kilómetros al sur de Jerusalén. Y allí estaban viviendo entonces los levitas, los sacerdotes, y de ahí ellos enseñaban a los benjaminitas lo que era la ley de Dios. Ahí les enseñaban. Entonces, Jeremías era uno de estos. Era levita que vivía en Anatot, en lo que era la porción que le repartieron a los hijos de Benjamín, a la tribu de Benjamín. Ahora, yo quiero que ustedes miren aquí conmigo, por favor, porque dice así. Ahora voy al versículo 2. ¿Vieron ustedes? Hermanos, ¿se dan cuenta que hay un contexto religioso, hay un contexto geográfico aquí, pero luego viene un contexto político? Dice el versículo había un contexto familiar también, hablando acerca de el padre de Jeremías, de Hilcías, como un hombre bueno y piadoso. Entonces, hay un contexto familiar, un contexto geográfico y también un contexto religioso. Los levitas, sacerdotes. Pero dice el versículo 2, y ahora aquí nos pasa a otro contexto más, que es el contexto político. Y el contexto político aquí va unido con lo que es, mi querido hermano, el contexto económico y social. Dice así, capítulo número 1, versículo 2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías. Ese era el rey. Y dice, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, ese era otro rey, el papá de Josías, rey de Judá,
en el año 13º de su reinado. Si nosotros vamos, hermano, al libro de Segundo Reyes, capítulo 22 y 23, ahí en Segundo Reyes 22 y 23 se narra todo lo que fue el reinado de Josías. Pero hay algo que a mí me llama la atención, porque aquí dice que era hijo de Amón. Josías era hijo de Amón. Pero luego, atrás, el abuelo de Josías se llamaba Manasés. Y mira, Manasés fue, creo, el rey que más años reinó. 52 años reinó en Jerusalén. Manasés, en el reino del sur. Pero el padre de Manasés, el bisabuelo de Josías, se llamaba Ezequías. Entonces tenemos Ezequías, Manasés, Amón, Josías. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estamos hablando de una línea de reyes que estaban gobernando a la nación de Israel. Ezequías fue un rey muy piadoso, fue un rey excelente, un rey temeroso de Dios. Quien estuvo al lado de Ezequías fue el profeta Isaías, que dicho sea de paso, mis hermanos, Jeremías llegó unos 80 años después del profeta Isaías. Primero vino Isaías y unos 80 años después llegó el profeta Jeremías. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Ezequías fue un rey excelente, con unos valores espirituales tremendos, temeroso de Dios, que buscó a Dios, que implementó reformas espirituales fuertes en la nación de Israel. Incluso Dios lleva un día al profeta Isaías y le dice, Ezequías, dice Jehová que arregles tu casa porque vas a morir. Y él ora y Dios le da 15 años más de vida. 15 años más. Porque dice, si es cierto, Ezequías fue un rey piadoso. Pero luego se levanta, cuando él muere, se levanta a reinar su hijo. Su hijo se llamaba Manasés. Reinó 52 años. Y fue uno de los peores reyes que hubo en Israel. De lo más perverso, pagano, idólatra, cerró el templo, metió imágenes al templo, ofreció sus hijos a Moloch en sacrificio. O sea, fue lo peor de lo peor, Manasés. Y luego entonces reinó Amón. Fíjate bien, vino Amón. Ya Amón era el padre de Josías. Pésimo, mal rey, malo, malo, malo Amón también. Pero luego entonces comienza a reinar Josías. Y hay un pasaje que a mí me llama la atención, hermanos. Está en Segundo Reyes, capítulo 23. Y esto ya lo he leído y creo que hasta di un estudio sobre este pasaje. Un hombre fuera de serie. Vaya conmigo, por favor, a Segundo Reyes, capítulo 23. Dice la palabra del Señor así. Segundo Reyes 23. Voy a leer para ti el verso 24 y el verso 25. ¿Ok? Mira cómo dice. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines y en todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley escritas en el libro que el sacerdote Hilcías era el padre de Jeremías, había hallado en la casa de Jehová. Hasta la ley la habían perdido en tiempos de Manasés y de Amón. Manasés y Amón. Ahora, cuando comienza Josías a reinar, mis hermanos, Josías tiene una conversión a Dios, pero extraordinaria. Comienza a hacer unas reformas espirituales. Él comienza a limpiar el templo y llama precisamente a Hilcías
para que le ayude en el templo a limpiarlo de todas las abominaciones, porque ahí en el templo de Dios habían metido ídolos. Y es Hilcías, el padre de Jeremías, con Josías, que comienzan esta reforma. Y cuando están limpiando el templo, entonces Hilcías halla un libro y lo empieza a leer y se da cuenta que es la ley de Dios. Y se lo manda al profeta, al rey Josías. Hilcías, el sacerdote, se lo manda al rey Josías. Y cuando Josías lee ese libro, se pone ceniza, rompe su vestido, se viste de cilicio, se va a ayunar y a orar. Y dice, esto es terrible porque este libro nos está diciendo, y es probablemente que lo que haya encontrado fue Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Probablemente estos 5 libros. Y cuando los leyeron, dijeron, es terrible lo que nos va a pasar porque este pueblo se ha desviado completamente de la ley. Y es allí que Josías comienza una serie de reformas espirituales. Por ejemplo, nunca habían celebrado la Pascua. Josías celebra la Pascua y restaura el culto, restaura los sacerdotes, restaura, limpia el templo y hace unas reformas tremendas al extremo. Que mira lo que dice la Biblia en el verso número 25. Dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Y escucha esto, ni después de él se levantó otro igual. O sea, Josías fue fuera de serie, fue único en su clase. Ni antes ni después hubo otro rey como Josías. Y eso lo dice aquí la palabra de Dios. Eso lo dice aquí. Y estando este rey, entonces, hermano, es que comienzan las reformas espirituales. Y Josías reinó 31 años. Y eso está allí. La palabra de Dios lo dice. Cuando muere Josías, es importante decir esto. Escuchen bien lo que les voy a decir. Jeremías profetizó durante 5 reyes. Ya les voy a explicar qué pasó. Durante 5 reyes. 1, Josías. ¿Cuántos años reinó Josías? 31 años. Pero Jeremías aparece dentro del reinado de Josías cuando ya Josías tiene 13 años de reinar. Ahora, ¿ya se han dado cuenta ustedes de lo que les estoy diciendo, hermano? Si apenas Jeremías tiene 17 años y Josías tiene 13 años de reinar, eran muy contemporáneos porque Josías comenzó a reinar de 8 años. 8 años tenía Josías cuando comenzó a reinar. Por tanto, eran casi de una edad muy parecida. Y ahora se presenta Jeremías para hacer un ministerio de 28 años con Josías. Entonces, ellos están ahí, hermanos, reinando, porque Josías reinó 31 años. Y si Jeremías aparece en el año 13 del reinado de Josías, entonces quiere decir que lo acompañó 28 años. Él como rey y Jeremías al lado de él como el profeta. Entonces Jeremías pudo ver un avivamiento espiritual, un mover de Dios. Pero ¿qué pasó? Se murió Josías. Y ahora yo quiero que miren conmigo, por favor, aquí en 2 Reyes, capítulo número 23, dice así el verso 31. De 23 años era Joacás. Bueno, voy a leer el versículo 30 para que ustedes lo miren. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto a Megiddo. ¿A quién? A Josías. De Megiddo a Jerusalén. Y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Muere Josías y ahora se levanta su hijo Joacás.
Versículo número 31. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses. O sea, fue un reino rapidísimo. 3 meses nada más. Pero miren cómo dice en Jerusalén, versículo 32, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. ¿Ya se dieron cuenta lo que dice? Ezequías fue un buen rey. Después vino Manasés, que reinó 52 años, un rey perverso y malo. Luego vino Amón, malo. Luego se levanta Josías, excelente, el mejor rey de todos. Pero luego viene su hijo Joacás, ¿y qué dice? Hizo lo malo. ¿Te das cuenta, mi hermano, lo que estamos diciendo en este momento? El servir a Dios, el amar a Dios, el tener pasión por Dios, no es asunto hereditario, es una decisión personal. Ezequías tomó la decisión de caminar con Dios, pero su hijo Manasés dijo, no quiero saber de Dios, y se pervirtió. Luego vino Amón y dijo, no quiero saber de Dios. Luego vino Josías y se convierte a Dios, dice, de todo su corazón. Y luego viene Joacás y vuelve otra vez a llevar al pueblo a la idolatría, al pecado, a la maldad. ¿Por qué? Porque esa es una decisión personal. Yo no puedo obligar a nadie a seguir a Cristo. Yo no puedo obligar a nadie a que se convierta. Es algo que cada persona toma su propia decisión. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, dice que lo quitaron y en el versículo número 36 ahora, mira cómo dice, estoy leyendo Segundo Reyes 23, 36. Dice así, de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. Entonces, muere Josías, reinó 31 años, luego viene su hijo Joacás, solo reinó 3 meses, muere y luego ponen en su lugar, ¿a quién? Ponen a su hermano Joacim. Y Joacim reina 11 años. Ahora, mira cómo dice, todo el reinado de Joacim estuvo bajo el profeta Jeremías. Y este hombre fue rebelde al profeta Jeremías. ¿Y qué dice? Versículo número 37. E hizo lo malo Joacim ante los ojos de Jehová. Hermanos, ahora viene el hijo de nuevo de Josías y también hace lo malo. Y luego, ¿qué sigue diciendo? Lo quitan, versículo, vaya conmigo al capítulo número 24, versículo 8. Dice, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. Una vez que quitan a Joacim, se levanta un rey más que es Joaquín. Joaquín solo reinó también 3 meses. ¿Ok? Entonces, acuérdense, Joacás también reinó 3 meses. Luego vino Joacim, reinó 11 años. Y ahora viene Joaquín y va a reinar ¿cuánto? 3 meses también. ¿Y cuál es el resumen de estos 3 meses? Versículo número 9, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Los 3 meses de Joaquín, también estuvo allí el profeta Jeremías. Vaya conmigo al capítulo número 24 y versículo 18. Ahora viene el último rey que reinó en Israel. De 21 años era Sedequías. Ahora viene otro caballero aquí, cuyo nombre es Sedequías, cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. Resumen de su reinado, verso 19. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Te das cuenta? Durante estos 5 reyes, Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías, ahí se desarrolló el ministerio del profeta Jeremías. Él acompañó a estos hombres. Y fue un tiempo, mis queridos hermanos, que no fue fácil.
No fue fácil. Lo que le tocó ver a Jeremías, lo que le tocó vivir a Jeremías. Por ejemplo, si ustedes miran ahí, dice la palabra del Señor en el versículo número 10, estamos en Segundo Reyes 24:10. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Más o menos, hermanos, esto ocurrió en el año 605 antes de Cristo. Es en ese tiempo que Nabucodonosor se llevó a Daniel y a sus amigos allá a Babilonia. 605 antes de Cristo. ¿Qué dice la escritura? La ciudad fue sitiada. Mira el versículo número 11, estamos en 24:11 de Segundo Reyes. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces Joaquín, rey de Judá, entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y a partir de ese momento viene la destrucción de Jerusalén, una matanza tremenda. Ahora, ¿sabes qué? Cuando Sedequías estaba reinando, hermano, 2 años, escucha bien esto, 2 años, el ejército de Nabucodonosor estuvo sitiando la ciudad, sitiando la ciudad. Y cuando cayó en el año 11 de su reinado, o sea, en el 9º año del reinado de Sedequías, Nabucodonosor llegó y puso su ejército ahí. Y 2 años estuvo ahí ese ejército. Ahora, ¿te puedes tú imaginar, hermano querido, un ejército rodeando esta ciudad 2 años? Y cada día la gente se levantaba pensando, ¿será que hoy nos va a matar Nabucodonosor? ¿Será que hoy será el último día de nuestra vida? Y cualquier ruido, la gente corría, se escondía, porque era una tensión espantosa. Era una carga emocional horrible. Socialmente estaban en la lona. Económicamente se fueron a la quiebra todos. Dice la palabra de Dios, mire conmigo por favor en el capítulo número 25. Dice la palabra del Señor así. Aconteció a los 9 años de su reinado, del reinado de Sedequías, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Este es el último. La caída de Jerusalén se dio en 3 años diferentes, en 3 etapas diferentes. La primera fue el 605, que fue cuando Nabucodonosor se llevó, les dije, a Daniel y a sus amigos para allá. Luego en el 597 y por último en el 586. Esto fue el 586, que fue la destrucción total. La destrucción total. ¿Y qué dice? Versículo número 1 sigue diciendo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. ¿Se dan cuenta? Estar allá adentro, hermanos, de esta ciudad, esperando la muerte, nada más. ¿Qué día les iba a llegar? Versículo 2, y estando la ciudad sitiada hasta el año 11º de Sedequías, desde el año 9 hasta el 11, 2 años, la ciudad estuvo sitiada. ¿Y qué dice? A los 9 días del 4º mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para que el pueblo de la tierra. O sea, se acabó la comida. ¿Y saben quién estaba allá adentro? Estaba Jeremías. Él estaba ahí, hermanos. Y no crean que estaba como todo el pueblo. Lo estaban azotando, lo estaban golpeando, lo encarcelaron, lo metieron a una cisterna llena de lodo. O sea, fue algo terrible lo que pasó a Jeremías. Fue algo espantoso. Él también vivió el asedio, el sitio de Jerusalén. Él también vio la caída. Él vio cuando los ejércitos de Nabucodonosor entraron. Él miró cuando mataban. Yo quiero que tú mires conmigo cómo lo describe el profeta Jeremías aquí en el libro de Lamentaciones.
Ve conmigo al capítulo, a Lamentaciones, por favor. Ahora vamos al libro de Lamentaciones. Mira lo que dice Lamentaciones. Voy a leer algunos versículos así que estuve buscando, seleccionados. Si ustedes quieren leer el libro, es fascinante. Dice así, capítulo 1, versículo 11. Dice, Lamentaciones 1:11. Todo su pueblo buscó su pan suspirando, el pueblo de Dios. Dice que andaban buscando comida por todas partes y no hallaban. ¿Y qué dice? Dieron por comida todas las cosas, todas sus cosas preciosas. Y mira cómo lo describe Jeremías aquí. Para entretener la vida. O sea, mientras llegaba la muerte. Ve conmigo al capítulo 1, versículo número 18. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora pueblos todos y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes. ¿Saben quiénes son estos amantes? Son sus ídolos. Eran los ídolos de Israel. Mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí. ¿Con qué entretener la vida? Jeremías podía ver la gente corriendo, buscando algo que comer, muriéndose literalmente de hambre. Vaya conmigo al capítulo 2. Dice así en el versículo número 20. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? Jeremías dice, ¿estas mujeres se van a comer a sus propios hijos? Los pequeñitos a su tierno cuidado. ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Niños y viejos. Estoy leyendo Lamentaciones, capítulo 2, verso 21. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste el día de tu furor, degollaste y no perdonaste. Vaya capítulo 4. Mire cómo dice. Es increíble la forma en que Jeremías narra lo que pasó en Jerusalén. Y él lo vio, no se lo contaron. Él lo vivió. Él lo sufrió. Capítulo 4, versículo número 4, dice, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñitos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. O sea, tenían sed, tenían hambre, no había qué comer, qué beber, no había nada en la ciudad. Verso 5. Los que comían delicadamente fueron asolados en la calle. Los que se criaban entre púrpura se abrazaron a los estercoleros, a los que quitaban el estiércol de los corrales. Versículo número 7. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Así eran, dice Jeremías. Pero ahora mire cómo quedaron. Verso número 8. Oscuro, más que la negrura, es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. 2 años de estar aguantando hambre. 2 años de estar sufriendo. Jeremías dice, yo lo vi. Y ahora mire cómo dice el verso 9. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Porque estos murieron, los muertos por hambre, poco a poco, por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Versículo número 16. La ira de Jehová no los mira más. Los apartó, no los mira más. No respetaron la presencia de los sacerdotes ni tuvieron compasión de los viejos. En otras palabras, se fueron parejos. Viejos, niños, jóvenes. O sea, Jeremías pasó eso, mis hermanos. ¿No es cierto que nosotros también podemos ver hoy situaciones bien difíciles? Políticamente hablando, la situación no está bien. Económicamente hablando, estamos pasando por momentos difíciles.
Socialmente hablando, la gente vive con mucho estrés, preocupación, angustia, desesperación. Como decía nuestro hermano Alan Perdomo recientemente, a mí me ha dado el COVID psicológico como 10 veces, porque apenas uno da un estornudo, ya piensa, ¿será que tengo COVID? Das una tos, tienes tos y ya estás muriéndote de miedo, porque estamos con esta crisis emocional, hay crisis económica. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así fue la vida del profeta Jeremías. No fue nada fácil. Ahora, yo quiero que ustedes regresen conmigo a Jeremías capítulo 1 y vamos a ir concluyendo ahora. Dice la palabra del Señor. Jeremías capítulo 1, voy a leer de nuevo para ustedes versos 2 y 3. Ahora, ¿se acuerdan lo que vimos allá en el segundo libro de Reyes? Jeremías ministró en tiempo de 5 reyes: Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. ¿Cuál fue el punto? Josías 31 años, Joacás 3 meses, Joacim 11 años, Joaquín 3 meses y Sedequías 11 años. Joacás y Joaquín solo 3 meses. Ahora entonces Jeremías los hizo a un lado en su narración, a esos que solo reinaron 3 meses. Y por eso aquí solo se mencionan 3. ¿Entienden ahora? Dice así, Jeremías capítulo 1, verso 2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías. Fue el primero, reinó 31 años. Dice, hijo de Amón, un rey perverso, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. O sea, cuando Josías tenía 13 años de ser rey, entonces llegó el profeta Jeremías. Más o menos 17 años tenía Jeremías. 13 más 8, ¿cuántos son, hermanos? 21. ¿Se dan cuenta? Eran casi de la misma edad, porque en ese tiempo Josías tenía 21 años. Él empezó a reinar de 8 años, más 13 son 21. ¿Cuántos años tenía Jeremías? Andaba por ahí, en esa misma edad. Ahora, ¿qué dice? Versículo número 3, le vino también en los días de Joacim. Jeremías omite a Joacás, que solo reinó 3 meses. Entre Josías y Joacim está Joacás, pero su reinado fue muy, muy rapidísimo. Entonces, Jeremías lo omite por asuntos de prioridad. Luego, ¿qué dice? Le vino en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el año 11 de Sedequías. Ahora se va hasta el último. Y omite a Joaquín, que también solo reinó 3 meses. Entonces, Jeremías realmente profetizó durante 5 reyes, pero él omite el segundo y el cuarto, porque estos 3 son los más importantes, porque fueron los de un reinado mucho más grande. Y ahí usted puede ver entonces los años que profetizó Jeremías. Aparte de que después de que vino la deportación de Babilonia y se lo llevaron y quedó destruida Jerusalén, todavía Jeremías vivió unos años más, porque Jeremías parece que fue a morir a Egipto, y lo mataron a pedradas según la tradición. Ahora, hermanos queridos, yo quiero concluir con esto. Les he presentado el contexto lo más crudo posible como la Biblia lo presenta, para que ustedes miren una nación entregada al pecado, lejos de Dios. Y escuchen bien esto, por favor. Toda nación pagana, lejos de Dios, también va a recibir un castigo de Dios. Por eso estamos como estamos en Honduras. Estados Unidos, ¿por qué está yéndose a la bancarrota? ¿Por qué está yéndose a la desgracia, a su destrucción? Porque le han dado la espalda a Dios. Le han dado la espalda a Dios. Y eso ocurre con una persona, eso ocurre con una familia, eso ocurre en la nación, como usted lo quiera ver. Mire lo que dice Jeremías. Vaya conmigo al capítulo 2. Y mire cómo dice, y con esto voy a terminar. Jeremías capítulo 2. Voy a leer para ustedes versos 12 y 13. Bueno, voy a leer desde el versículo 11. ¿Acaso Jeremías le pregunta a la nación de Israel: ¿alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Mire qué interesante.
Jeremías le pregunta a la nación de Israel, ¿han visto las naciones vecinas? Los cananeos, los filisteos, los heteos, todos estos. ¿Alguno de ellos ha cambiado sus dioses? No, ellos siguen teniendo sus mismos dioses. Sin embargo, dice Dios, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Israel dejó a Jehová y se fue tras los dioses paganos, los ídolos. Versículo número 12 dice, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermano, este es el llamado de Dios a través del libro del profeta Jeremías. Dios le dice, miran la gente si cambia sus ídolos, sus dioses, no, ellos siguen adorando sus propios dioses. Pero a mí sí me han dejado. Me dieron la espalda. Y ahora dice Dios, mi pueblo ha hecho dos males. ¿Cuál fue el primero? Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Dios dice, yo soy la fuente que fluye la vida para cada uno de ustedes. La bendición, la paz, el gozo, la salvación, todo fluye de mí, dice Dios. Yo soy una fuente de agua viva, pero me han dejado. Y ahora mire cómo dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es como hacer una pila que se rompe y el agua se va y no retiene nada. Y cuando tú vas, está seco y no hay nada. Hermano, ¿entiende lo que está diciendo aquí la palabra del Señor? Un pueblo que tenía el conocimiento de Dios, que tenía el templo, que tenía la presencia de Dios, que tenía la ley de Dios, que tenía la bendición de Dios, todo. Pero decidieron darle la espalda. Y dice Dios, es lo peor que han hecho. Por eso dice, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Dice, es horrible eso, lo que ha hecho mi pueblo y lo que hacemos nosotros a veces, hermanos. Dejar a Dios por andar siguiendo vanidades de este mundo. Cisternas rotas que no retienen agua, que nunca van a saciar nuestra alma, que nunca van a saciar nuestra vida. Nunca le des la espalda a Dios, mi hermano. Nunca dejes a Dios, aún viviendo en un mundo tan difícil, con tantos problemas, con crisis económica, moral, espiritual, social, como tú la quieras ver, familiar. Nosotros debemos de mantenernos leales a nuestro Dios, porque Él es la fuente de vida para nosotros. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. El único que puede llenar nuestro corazón, nuestra vida, es el Señor. El único que puede darte a ti toda la fortaleza, toda la paz. Déjenme hablarles después del profeta Jeremías el día viernes y el domingo. Vamos a continuar con este tema. Necesito que miremos el capítulo 1 para que tú mires ese llamado que Dios le hace a este siervo de Dios a vivir leales a Él en medio de un mundo en crisis, en medio de un mundo derrumbándose, en medio de un mundo muriéndose, pero que nosotros podamos seguir siendo fieles a Dios. Nunca dejemos a Dios. Es lo peor que podemos hacer. Dios te hace un llamado a permanecer fiel a Él en medio de las crisis más grandes que puedas tener, en medio de las crisis más grandes que pueda haber en Honduras. Sigamos fieles a Dios, porque de Él viene nuestro sustento. De Él viene el gozo, la paz, la provisión, la satisfacción, la salvación. Todo viene de Dios. Hermano, no nos conviene de ninguna forma darle la espalda a Dios. Sigamos firmes al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento maravilloso, porque tu palabra nos presenta el mundo real, un mundo rebelde, un mundo que se hace pedazos por el pecado, por la maldad, por la lejanía de ti. Pero aquí estamos nosotros, tu pueblo. Padre, danos el poder para mantenernos firmes. Ayúdanos a amarte más, a no dejarte jamás, a no darte la espalda, a no cambiarte por la vanidad de este mundo, por el trabajo, por el dinero, por la fama, por el pecado, por cualquier otra cosa.
que podamos perseverar cerca de ti. Sosténganos en medio de esta crisis, Señor. Levántanos con tu poder. Y gracias porque contigo somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. El viernes continuamos en Jeremías 1. Que Dios los bendiga a todos.